Tiene casi 30 años de experiencia. Líder espiritual, fundador de un ministerio con 170 iglesias, 106 de ellas con templos propios. Creó la fundación HAG, con más de 100 comedores y copas de leche. Estableció 160 estaciones radiales propias, siendo la cadena radial más grande de Latinoamérica. Maestro de las Escrituras y fundador del Instituto ICT. Realiza reuniones multitudinarias, recorriendo más de 1 millón de kilómetros para unir las almas con la salvación de Cristo, donde se ven milagros impresionantes. Es músico multiinstrumentista y compositor. Compuso adoraciones y alabanzas que se cantan en muchas congregaciones. Es además fundador de 8 colegios, primario y secundario, y de un club deportivo. Cuenta con capacitación secular como abogado, además de sus estudios en licenciatura en recursos humanos, periodismo, notariado y martillero. Fundador de un diario digital, experto en informática y diseño gráfico, empresario y emprendedor. Con ustedes, el mensaje de la palabra de Dios, a cargo de Hernán Alberto Cortés. Hay una historia tremenda en el libro de Primera de Crónicas, en el capítulo 11. La Biblia dice que David tuvo que ir en el tiempo de su vida o de su reinado, tuvo que ir atravesando diferentes etapas. Y muchas de esas situaciones, de estas etapas que le tocó atravesar al rey David, son reflejo de la vida de un creyente. Muchos de los momentos que atravesaron profetas o varones de Dios que caminaron firmemente en el Señor vienen a ser hoy un reflejo de nuestra actitud espiritual, de la actitud que debemos tener cuando vamos a enfrentar la vida espiritual. La vida espiritual no puede compararse a algo cotidiano o algo que uno conoce. No es similar a nada conocido. La vida espiritual es un terreno totalmente desconocido para el hombre. No puedes compararla con un colegio, no puedes compararla con un trabajo. En el trabajo te dan vacaciones, en la vida espiritual no te podés tomar vacaciones. No puedes decir hoy me tomo franco, Señor, en mi vida espiritual. Hoy no leo la Biblia. Hoy no voy a orar, Padre, porque me tomo artículo. Es imposible, no se puede. Realmente no se puede. La vida espiritual de un creyente es prácticamente desconocida. No se puede comparar con ningún otro acontecimiento que el hombre conoce en estos días. No es lo mismo que un colegio. En la vida espiritual nadie te va a evaluar. Nadie te va a decir, bueno, tenés un 9 y con eso te alcanza para aprobar. La vida espiritual no es semejante a una campaña política en la cual uno tenga que promoverse para que los demás lo reconozcan, entonces él podrá ir escalando. La vida espiritual tiene una característica muy importante y es la constancia. La constancia es una de las características y de los rasgos propios de una vida espiritual. Una persona que puede hoy ayunar durante 40 días o 40 noches, pero que mañana abre la puerta de su casa y se va al prostíbulo, esa persona no ha entendido lo que significa la vida espiritual. Hoy escuchaba una noticia acerca de un cura que lo encontraron creo que fue en Ecuador. Estacionó un auto por ahí en el barrio y estaba en actitud sospechosa, entonces los vecinos denunciaron. Y cuando fueron a ver, estaba el cura con la novicia, haciendo sus cosas ahí en el auto. Y no lo liviano, sino todo. Así que mientras ellos estaban infraganti, ahí los atraparon infraganti y los policías estaban mirándolos. El cura con la novicia. Porque la vida espiritual no es una actitud del momento, ni es parte de una emoción. No es que yo decida hoy cambiarme de religión o hacerme espiritual porque me voy a ir a otra religión, sino que debo entender que lo más importante para que yo me acerque a Dios es la constancia en mi vida espiritual. La constante en la búsqueda, en la lectura de la palabra, en la oración, en la actitud del corazón. No situaciones de emoción y de euforia y luego bajones tremendos. Este rey David tuvo que atravesar diferentes etapas en su vida como rey.
El creyente también atraviesa diferentes etapas. Por momentos debes atravesar el valle de sombra de muerte. Por momentos debes andar por lugares escarpados, por las alturas. La Biblia dice que Dios hace tus pies como los de ciervas, de manera que en las alturas puedas andar. Por momentos el camino se hace muy largo y parecería que nunca vas a llegar hasta un lugar de descanso. El pueblo de Dios, cuando sale de Egipto, dice que caminan muchísimo después de atravesar el Mar Rojo, después de la persecución de los egipcios. Dios destruye a los egipcios en el Mar Rojo. Ellos quedan liberados del enemigo visible, pero no quedan liberados jamás del enemigo invisible. Y hay tres tipos de enemigos en la vida de un creyente. Hay tres enemigos que son tremendos. Hay enemigos que los puedes ver, enemigos que son los enemigos de afuera. Enemigos que están ajenos a tu propia vida. Puedes incluir allí a la gente que tal vez te desea tu mal, a personas que están tramando algo para destruirte, para dañarte. Pero sin embargo, esa es una clase de enemigos. Y hay otro tipo de enemigos que son los enemigos espirituales. Enemigos tremendos. Enemigos que yo no puedo ver. Enemigos que por momentos algo me hace pensar de que no existen, de que no están. Llegó a tal punto este pensamiento en la antigüedad que cierto varón tuvo que ir y hacerle reflexionar a cierta congregación, a cierta iglesia, porque habían como olvidado o habían dejado de tener presente esta clase de enemigos, que son enemigos invisibles, un enemigo espiritual. Entonces les habló escribiéndoles y les dijo: nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad que se mueven en las regiones celestes. Ellos por momentos se habían olvidado de que hay una lucha que es una lucha visible, hay otra lucha que es una lucha invisible. Estos dos tipos de luchas son luchas externas, luchas de afuera, que vienen y tratan de destruir mi vida. El pueblo de Israel realmente se libró de dos enemigos tremendos. El pueblo de Israel se libra primero de las garras de los egipcios. También en un momento son contrarrestados todos los poderes del diablo que tenían los hechiceros de Faraón. Pero sin embargo, cuando ellos terminan de cruzar el Mar Rojo, atrás habían quedado dos enemigos. Un enemigo que nunca más se volvería a levantar, que era el ejército de Faraón. El otro enemigo destruido eran los poderes del infierno y todos los demonios que habían sido quebrantados de tal manera que no pudieron retener a los hijos de Dios a la esclavitud. Si vos estás hoy aquí en este lugar, es porque algo ocurrió de tal manera que los demonios no te pudieron retener en una esclavitud de los vicios, en una esclavitud de la depresión, en una esclavitud del odio, de la amargura. Algo ocurrió. Para que vos estés en este lugar, ya Dios tuvo que haber vencido dos tipos de enemigos tremendos. Tus amistades que te decían: no te alejes de mí. Tus parientes que te decían: no te cambies de religión. Y espíritus inmundos que te tenían atrapado en la lascivia, en los malos pensamientos, en la concupiscencia de la carne, en las pasiones, en los deseos, en el odio, en el rencor. Dos enemigos quedaron tirados. Dos enemigos habían quedado tendidos allí en la tierra, en Egipto, en tierra egipcia. Uno de ellos no volverían a ver nunca jamás, que era el ejército de Faraón. Más otro es un enemigo que no se derrota totalmente, se lo derrota parcialmente. La Biblia dice que cuando el Señor va y ayuna 40 días y 40 noches, dice que Satanás, luego de que el Señor le contesta a todos sus interrogantes, a todas sus artimañas, él toma la palabra para hacer dudar al Señor Jesús, y el Señor Jesús le contesta con la misma palabra. Entonces Satanás dice que le deja de molestar, pero por un tiempo. Jesús derrota a Satanás allí. Pero no hay derrotas totales para las huestes espirituales de maldad. Todas las derrotas son derrotas parciales. Nuevamente, todo el poderío satánico que operó en la tierra egipcia se levantaría otra vez. En algún momento del camino irían a encontrarle los demonios para tratar de frenar el avance de los hijos de Dios.
Ellos habían vencido 2 enemigos importantes. Ya estaban vencidos. Pero aún había un enemigo más. Y era el enemigo que estaba adentro, en su interior, su propio corazón. Era el tercer enemigo. De tal manera dice que los hijos de Israel comienzan a caminar rumbo a la tierra prometida y atraviesan aquel gran desierto, un desierto tremendo. Después de largas caminatas, ellos empezaron a sentir la necesidad de agua, de alimento. Y en un momento dice que ya no daban más, desfallecían de sed, de tal manera que todos empiezan a acercarse a Moisés y a exponerle su causa, a quejarse contra él. Moisés decía que deberían seguir adelante, que Dios les daría una ayuda. De repente y milagrosamente llegan a un lugar donde encuentran agua. Y cuando todo el mundo decía, este es el lugar esperado, y van a querer beber el agua, gente que estaba sedienta, gente desesperada, se tiran para beber el agua y dicen, el agua es mala y en el agua hay muerte. Tuvieron que enfrentar diferentes circunstancias tremendas, de pruebas, de dificultades, hasta que por momentos dice que después de tantas dificultades y de tantas luchas llegan a un lugar preparado por Dios, que era un lugar de descanso, un lugar llamado Elim. Era un oasis impresionante en medio del desierto de Sinaí. Había un lugar llamado Elim, era tremendo. Cuando ellos llegaron, se dieron cuenta que eso no era una prueba más, que era un lugar preparado por Dios. Dios había permitido que esté en su camino. Dice que allí el pueblo descansa en Elim, pero no podían quedarse a vivir en Elim. Deberían levantarse y continuar viaje. No te puedes detener hoy diciendo, he llegado a ser un colaborador en Cristo Jesús, en los caminos de Dios. He aprendido a predicar con un megáfono y con eso ya está. No puedes llegar a una bendición preparada por Dios y sentarte a dormir allí, porque el camino continúa. La gente tuvo que entender, a pesar de que muchos no querían irse más de Elim. Tenían agua asegurada, sombras, porque había muchísimas palmeras. Era un lugar muy hermoso, verdaderamente. Mucho más si este lugar lo pones en medio de un panorama árido. Encontrar esto parece fuera de serie. El pueblo debería levantarse y emprender camino hacia otra etapa más. En la vida de David le tocó vivir diferentes etapas. Una etapa fue cuando él derrota a Goliat. Otra etapa es cuando él es coronado rey. Puede marcar otra etapa cuando Dios le restituye el trono después del levantamiento, de la sublevación de su hijo. Y puedes ir entendiendo, y cuando leas la vida del rey David encontrarás muchas etapas. Cuando él se va a la cueva de Adulam, él se va hacia otra etapa de su vida. Era una etapa de prueba, era una etapa de lucha. Sin embargo, David era un hombre que había una cosa que le caracterizaba, y lo que caracterizaba a David era ese espíritu de querer avanzar y de querer cumplir los propósitos de Dios. No de sentarse y decir, Señor, he encontrado una cueva en donde la gente está junto a mí y entienden mi situación y me consuelan. Mis padres vinieron a verme, mis hermanos están a mi lado, por lo cual no hay motivos para salir de Adulam. No hay motivos para salir de Elim. Tampoco había motivos para salir del pastoreo de las ovejas, porque para David esa era una actividad muy cómoda en comparación a lo que era estar enfrentado con otro ejército en una guerra como lo estaban sus hermanos. Pero David iba aceptando los desafíos. David era un hombre que quería continuar en su caminar en Dios, ir avanzando. A Salomón se lo recuerda como aquel hombre que construyó el gran templo de Dios, como aquel hombre que tuvo paz en un reino, y como uno de los momentos más importantes en la historia del pueblo de Israel. Pero todo lo que Salomón tuvo fue gracias a David. David juntó los escudos de oro. David amontonó oro y amontonó plata y amontonó cobre y bronce. A pesar de que él ya estaba entrando en años, él seguía caminando y seguía avanzando. Él decía, hijo, yo no voy a poder construir el templo de Dios porque él me ha mostrado que eso no son sus planes para mí. Pero te he preparado todo. Tienes oro en abundancia. Tienes hierro. Dice que el hierro no se podía contar por la cantidad que David había conseguido y había logrado acopiar o guardar.
El bronce era estimado como la nada. Había juntado toda especie de metales David. Aun cuando él ya sabía que se avecinaba su muerte, él seguía trabajando, seguía esforzándose, seguía avanzando. No podía detenerse. Él había entendido que un hijo de Dios no ha sido llamado para estar en Elim o para estar en el monte de Sinaí. El monte de Sinaí marca otra etapa en el éxodo del pueblo de Israel. En el viaje desde Egipto hacia la tierra de Canaán marca otra etapa, pero el Sinaí no era el lugar escogido por Dios. No era el lugar en donde ellos deberían cruzarse de brazos. Deberían seguir aún más. No puedes conformarte hoy con decir: he aprendido a predicar con un megáfono, o estoy saliendo a predicar en un hospital, o estoy orando 10 minutos por día. No puedes conformarte. No puedes conformarte con decir: ahora ya estoy orando media hora por día y ya con esto estoy bien. Si el pueblo se hubiese quedado en Elim, jamás hubiese existido el Sinaí. Si el pueblo se hubiese quedado en Sinaí, jamás hubiese existido Jericó. Si el pueblo se hubiese quedado en Jericó, no existiría Jerusalén. Y realmente, si los discípulos se hubiesen quedado en Jerusalén, nosotros no estaríamos aquí. Por lo cual el Señor Jesús les dijo: me serán testigos en Jerusalén, en Judea. Jerusalén era la ciudad, Judea la provincia, en Samaria era la extensión prácticamente de la provincia. Y luego dijo: y hasta los confines de la tierra, porque ellos estuvieron dispuestos a seguir avanzando, a seguir caminando, a seguir cumpliendo los propósitos de Dios. Hoy estamos en este lugar, en la presencia del Señor. Aleluya. David atravesó muchas etapas, diferentes situaciones que le tocó atravesar en su propia vida. Es un ejemplo de lo que le va pasando a cada creyente, le va sucediendo a cada uno de los que se animan a vivir una vida espiritual. Pero quienes no aprenden que su caminar no deben detenerse en su caminar, son los que hoy están estancados, frustrados, amargados, en derrota. Llega un momento que el creyente empieza a aburrirse de su propia situación y de su propia condición, porque dice: al fin y al cabo mi vida no tiene emoción. Mi vida es una vida de monotonía, de rutina. La rutina te mata, te destruye. Dios siempre tiene preparado para sus hijos y para su pueblo un lugar más, una etapa más hacia donde Él los llevará. Tal vez sea una etapa muy difícil de transitar. Tal vez sea un camino muy árido. Tal vez tus fuerzas ya no te alcancen. Vas a ir atravesando situaciones en donde necesites quizás agilidad. Si te toca atravesar por lo escarpado, Dios te dará agilidad. Si te toca esperar en Dios, no avanzar, Dios te dará paciencia. Si te toca atravesar largos desiertos, Dios saciará tu sed. Si te toca emprender largas caminatas, como tuvo que emprender una caminata Elías, que caminó 40 días y 40 noches y no tenía alimento, tan solo Dios le dijo: mira, Elías, come este alimento y de ahí dirígete hacia Horeb. Elías tuvo que emprender un largo viaje, largas caminatas. Entonces Dios ahí aumentará tus fuerzas como las de un búfalo y serás ungido con aceite fresco. Así dice el Señor. Aleluya. Es lo que muchos creyentes de estos días necesitan: las fuerzas del búfalo. Yo escucho cada día más, son los creyentes que dicen: por momentos me faltan las fuerzas, por momentos no siento la presencia de Dios, atravieso pruebas. Necesitan las fuerzas de un búfalo. ¿Por qué dice Dios las fuerzas del búfalo? Porque el búfalo, cuando está corriendo, su propia resistencia le hace avanzar, 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 avanzar y no parar. Corre y no se cansa, no se fatiga fácilmente. Y cuando el creyente ha sido bendecido por Dios de esta manera, entonces el creyente no está esperando que a cada paso que dé sienta una confirmación de Dios o tenga un sueño o una visión, sino que tal vez el próximo destino está a largos kilómetros y debes
con un envión o con esas fuerzas llegar hasta allá. Dios no le habló a Elías en el camino. Dios le habló a Elías cuando partió de su viaje de 40 días. Le dio el alimento, le dio las fuerzas y le dijo: bueno, Elías, nos vemos. 40 días pasaron hasta que Dios le volvió a hablar. Debes procurar, por supuesto, de que Dios te hable, si es posible, todos los días. Es algo maravilloso. Pero también debes entender que Dios te ha dotado y te ha capacitado de unas fuerzas que te harán resistir largas caminatas. De tal manera que aunque mañana no sientas la presencia de Dios, seguirás amando a Dios y seguirás cumpliendo un propósito. Y no como gente que dice: hoy no sentí la presencia de Dios, y caen en derrota. Hoy Dios no me habló y caen en derrota y bajan los brazos. Hoy no siento el entusiasmo de ayer, entonces caen en un pozo depresivo. Debes darte cuenta de que los planes y los propósitos de Dios son tan grandes y también sus fuerzas son grandes. Según mi Biblia, en el libro de Primera de Crónicas, en la página 405, según mi Biblia, capítulo 11, verso 4 del libro de Primera de Crónicas, dice el Señor así: entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebús, y los jebuseos habitaban en aquella tierra. Y los moradores de Jebús dijeron a David: no entrarás acá. Mas David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Y David había dicho: el que primero derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. Entonces Joab, hijo de Sarvia, subió el primero y fue hecho jefe. Y David habitó en la fortaleza, y por eso la llamaron la ciudad de David, y edificó la ciudad alrededor desde Milo hasta el muro. Y Joab reparó el resto de la ciudad, y David iba adelantando y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con él. Esto es palabra viva y poderosa de parte de Dios, y lo vamos a recibir con un aplauso glorioso, glorioso y más glorioso hasta los cielos de los cielos. Que suba tu alabanza. Aleluya. Ahí está la historia de Jerusalén. Hoy israelíes y palestinos están en un conflicto tremendo, porque unos quieren el control de la ciudad. Los palestinos quieren el control de cierta parte de la ciudad de Israel, y los judíos no están dispuestos a ceder a algo que ellos entienden que les pertenece por herencia y por historia. También los palestinos tienen sus argumentos de la misma herencia y de la misma historia. Sin embargo, la ciudad de Jerusalén antes se llamaba Jebús, y los habitantes de Jebús, los jebuseos, cuando David llega hacia aquel lugar. ¿Por qué es importante entender esta historia? Porque Sión era el lugar escogido por Dios. La Biblia dice que el monte de Sión era el lugar que Dios escogió. Un monte pequeño. Sión no es un monte de 2000 metros. Sión no es un monte de 4000 metros. Sión es un monte pequeño. Prácticamente, si alguien no toma mucha atención, ni siquiera se dará cuenta de que está ese monte ahí. Pero dice que Dios escogió ese lugar para que en ese lugar Él ponga su bendición, para que desde ese lugar salga la bendición a toda la tierra. Entonces el plan de Dios estaba en Sión, y los jebuseos habitaban en Jerusalén, la antigua Jebús. David se dirigió ahora, él debería entrar en otra etapa de su vida. Él no podía quedarse con que él era rey. Había una ciudad que le pertenecía, que él entendía que Dios se la había entregado en su mano. Esa ciudad era Jebús. Se dirigió a Jebús, y los jebuseos le dijeron: David, no entrarás aquí. Esta ciudad nos pertenece. Así que David habló con su ejército. Esas palabras no desalentaron a David. ¿Por qué David ataca una ciudad que estaba fortalecida? ¿Por qué David ataca una ciudad en la que sus habitantes le decían que a él no le correspondía entrar a esa ciudad ni poseerla? Porque David había entendido que esa ciudad había sido entregada por Dios a él. Y aunque esté el enemigo, no significa que porque esté el enemigo poseyéndolo no te pertenezca. Cuando el creyente va a predicar a otra ciudad y dice: aquí en esta ciudad es un caos, en esta ciudad abundan los homosexuales, las lesbianas, la corrupción, en esta ciudad abunda la corrupción en todos los niveles.
La gente es incrédula, es gente pagana, dedicada a la idolatría. Ahí pues te manda Dios. Dios te dice, esa ciudad te pertenece. Vos dirás, pero si yo fui a predicarle a la gente y la gente me dijo que no quiere saber nada de Dios, ¿qué esperabas? Que los jebuseos le digan, hola don David, ¿cómo anda? Pase nomás, entre. ¿Qué esperabas? ¿Qué actitud esperabas de gente que no tiene a Dios? De gente que está fuera de los planes de Dios o que ignora los planes del Señor. Los jebuseos le dijeron a David, David, tú no entrarás aquí en este lugar. David entendió como esto como un obstáculo tremendo, pero sin embargo se dirigió a su ejército y le habló a su ejército y animó a su ejército diciendo, el que primero entra a esta ciudad, estos nos han dicho que no entraremos, vamos a ver si no vamos a entrar. El que primero entra, dijo él, será cabeza y jefe. Y ahí estaba el ejército. No era el que entre con el ejército, era el primero. Yo quiero llevarte a ese lugar, a ese tiempo. Jebús era una ciudad fortificada. Tal vez no tengas presente lo que era una ciudad en la antigüedad. Las murallas en la antigüedad, algunas tenían 2 metros de ancho, 3 metros de ancho. Para sorpresa de algunos guerreros, una vez que uno trepaba el muro, los muros que podían medir 10 metros, 7 metros, 6 metros. Cuando uno trepaba un muro y uno quería entrar a la ciudad, muchos guerreros se encontraban con la sorpresa de que existía lo que en la antigüedad se llamaba muro y antemuro. O sea que cuando ellos subían al muro e iban a saltar, saltaban, caían a la tierra y quedaban atrapados entre 2 murallas, porque la de afuera era una muralla exterior, pero adentro tenían otra muralla separada quizás por 10 metros. Entonces quedaban ahí y los habitantes de esa ciudad aprovechaban para destruir a los enemigos ahí. Algunas ciudades tenían murallas tan grandes que era realmente imposible entrar a ellas. Por eso la muralla era señal de fortaleza. La muralla era un simbolismo de la no derrota. Gente que vivía rodeado de murallas no conocía las derrotas. Los pueblos pensaban 2 veces antes de atacar a una ciudad amurallada. Por eso en muchas ocasiones, por más que el ejército fuese muy numeroso y que tuviesen muchas armas y mucha gente, lo que hacían no era atacarla, sino rodearla, sitiarla. Acampaban a su alrededor esperando que la gente de la ciudad se le acabe los alimentos. Cosa que en muchos casos no sucedía tan fácilmente porque la ciudad tenía sus propias provisiones. Se cuenta de algunas ciudades, cuenta la escritura de algunas ciudades que tenían incluso hasta ríos, vertientes de agua en su interior. Y mientras otros pueblos se acampaban esperando que se mueran de sed, los de adentro se mataban de la risa. Y los que se morían de sed eran los de afuera. Esta era la ciudad de Jebús tal vez. Yo desconozco las medidas de sus murallas, pero realmente era una ciudad fortalecida, llena de fortaleza. Cuando David se para enfrente de la ciudad, los jebuseos tenían tanta confianza en sus murallas y en su ciudad que le dicen en la cara a David, no entrarás, como riéndose de él. Estás loco que vas a entrar, si entras te matamos. También había una especie de guerra psicológica, porque antes de emprender una batalla se enviaban cartas y uno le decía al otro, te voy a destruir porque mi Dios es más poderoso que el tuyo. Las cartas que recibió Nehemías eran parte de una guerra psicológica. Aquel famoso Rabsacés le escribe una carta diciéndole, yo vengo con un Dios tan poderoso que los dioses de los pueblos vecinos no me pueden detener. He destruido ciudades, mis padres han asolado gran parte de las tierras conocidas. Tenemos un Dios tan fuerte. Y entonces, tal vez los hijos de Dios decían, pero nosotros confiamos en Jehová de los ejércitos. Y este Rabsacés decía, yo vengo en el nombre de ese Jehová que me ha dicho que los mate a todos. Qué tremendo. Los jebuseos le dicen a David, no entrarás. Entonces David se dirige al ejército y le dice, bueno, miren, esta es la situación, las murallas están ahí, esta gente no se va a entregar. Había 2 posibilidades. Si el pueblo se daba cuenta que el ejército que tenía enfrente era muy numeroso, decían, nos entregaremos.
No los iban a matar, nadie perdía la vida, la ciudad no era destruida, solamente que la gente, los gobernantes o los reyes dejaban su puesto y lo tomaban el pueblo invasor, y todas las demás personas vivían normalmente bajo un tributo, pagaban unos impuestos, pero no morían. No había destrucción, no había asesinato, no había crímenes, no ocurría nada de esto. Pero sin embargo parece que los jebuseos menospreciaron al ejército de David y confiaron en su fortaleza. Le dijeron: no entrarás. David le habla a su ejército y le dice: el que primero entre, yo lo voy a hacer cabeza y jefe. El que primero entre. Imagínate, el que primero entre tenía que pelear con todo, porque obviamente si era el primero no había ningún compañero al lado suyo para defenderlo. ¿Estás entendiendo? Claro que es fácil ir a predicar a una iglesia cuando la iglesia está formada, cuando la iglesia ya ha sido fortalecida, cuando ya hay gente que predica en ese pueblo, en esa ciudad. Andá y predica en un pueblo donde todavía no se conoce el nombre de Jesús. Realmente cuesta. Andá y toma una fortaleza en la cual los enemigos se han adueñado de un territorio que te pertenece por promesa de Dios y por plan de Dios. David estaba dispuesto a entregar su propia vida ahí, porque él no podría seguir hacia otra etapa si no había pasado la etapa anterior. No puedes ir a la universidad si no terminaste la secundaria, es imposible, y si lo haces te irá mal. No lo puedes hacer. Debes entender realmente los planes de Dios. David no podía ir a otra ciudad. La gente le diría: pero si tú no pudiste tomar a la ciudad de Jebús, ¿cómo podrás venir a invadir nuestra propia tierra, nuestra propia ciudad? David quedaría moralmente debilitado, espiritualmente quebrantado. No podés pretender que Dios te dé grandes cosas si en las pequeñas no cumpliste, si en las pequeñas tu vida no dio fruto. Pero si las pequeñas cosas hoy estás dando fruto, estás viendo que las cosas que estás haciendo avanzan, que tus pequeños proyectos de predicar en una cárcel avanzan, que tus pequeños proyectos de salir y repartir volantes en un barrio avanzan, entonces prepárate, porque algo grande va a empezar a surgir luego. La Biblia dice: si sobre lo poco me fueres fiel, sobre lo mucho te pondré. Aleluya, aleluya y aleluya. Santo Dios. Algunos se equivocan y cometen un error tan grande. Hace tiempo hablaba con un joven y este joven me decía: no sé, lo que pasa es que yo no sé qué hacer, porque no sé que tengo que hacer algo para Dios, pero siento como que no me va a dar las fuerzas, siento como que no voy a poder alcanzar el objetivo. Yo le digo: pero él estaba como aspirando a ser un siervo de Dios. Le digo: pero vos salís a predicar. No, dice: no estoy saliendo a predicar. No sale a repartir ningún volante, no hace una visita a una persona nueva, no habla con alguien que está por primera vez y que necesita fortaleza. Yo le digo: vos pensás que Dios a mí me llamó y que cuando me llamó a estar parado en el púlpito, vos pensás que yo empecé a trabajar en los caminos de Dios hablando o predicando un mensaje por la radio. Yo empecé a repartir volantes en las estaciones de los trenes, en las plazas. Aprendí lo que es ganar un alma. Si no aprendes a ganar un alma, si no sabes lo que es ganar un alma, ni siquiera pienses en cosas grandes para Dios. Jamás vendrá a tu vida. Si David no entraba a Jebús, David no podría ser el rey David que luego conocimos. Era una etapa en su vida que él debía pasarla, atravesarla. Si no sabes lo que es hablar con alguien que tiene su corazón quebrantado, estar 1 hora, 2 horas invirtiendo en alguien que no sabe si va a terminar aceptando a Cristo o riéndose de ti, jamás Dios te podrá confiar grandes cosas, porque en lo poco le fuiste infiel. En lo poco no estás produciendo fruto. ¿Cómo Dios podrá darte algo más? Yo le decía a este varón: vos pensás que yo empecé viniendo a la iglesia como pastor, parándome en las plazas hasta las 3, 4 de la mañana o en las estaciones, esperando que uno
de todos a los quienes les predicaba el mensaje se detenga y me pregunte algo acerca de Dios. Tenía anhelos, deseo de que alguien me diga: ¿por qué no me hablas de Dios? Este joven parece que estaba esperando que Dios le dé un apostolado o un pastorado o no sé qué. Sin entrar a Jebús no encontrarán la victoria. Y claro, algunos dicen: bueno, pero que lo haga otro. ¿Por qué no hay otra gente que pueda hacer una visita a alguien que está mal? No hay gente que pueda visitar un hospital. No hay otro que pueda restaurar los corazones quebrantados. Los hay. Pero cuando hay planes de Dios, también hay fortalezas satánicas, fortalezas que impiden la bendición. Y alguien tiene que ser el primero en romper la fortaleza. Algunos dirán: no, yo no me arriesgo. Vos imaginate la gente parada en los muros con sus espadas. Dicen: el primero que suba, le traspasamos la panza. Y Joab trepando los muros era el primero. No podía ser Joab el segundo. No podía esperar a que 100 entren y luego entrar él. La consigna de David era la siguiente: el que primero entre a la ciudad será puesto por cabeza y por jefe. Era un riesgo. Imagínate de repente trepar el muro, saltar, pararte en el muro y tenés todos los jebuseos esperándote. Porque no vas a decir que están entretenidos con alguno que subió antes. Porque si alguno subió antes, ya no sos el primero. ¿Estás entendiendo? Toda la gente se paraba, los soldados se paraban en las murallas para tratar de impedir que alguien trepe las murallas. Otra gente se paraba detrás de las puertas. Cantidad de soldados, a manera que si las puertas, si les ponían arietes o las golpeaban a las puertas para abrirlas, se desataba una de las batallas más crueles. A veces era más fácil saltar los muros que entrar por las puertas. Así que todos estaban en la expectativa. Joab no podía esperar. Bueno, espero que suba aquel, y cuando lo están matando aquel y están distraídos, subo yo. Porque ya no era él el primero. Era el primero, realmente era el primero. El primero iba a arriesgar su propia vida. La primera espada sería para el primero que suba. No había ningún soldado muerto, no había ningún jebuseo distraído, no había ningún jebuseo peleando con nadie. Era el primero que entra a la ciudad. Y lo que dijo David no era algo fácil. Por eso David dijo: si alguien lo hace, si alguien se anima, si alguien es tan valiente, si alguien es tan corajudo, si alguien le da el cuero para hacer esto, indudablemente va a ser el mejor de todos. Va a ser cabeza y jefe. Mira, David ciertamente tuvo muchos valientes. Hombres, se cuenta en una ocasión que un varón tomó una lanza y mató como a 600 hombres. Otro que saltó a un pozo donde había caído un león y empezó a luchar con el león y lo mató. Otro que salió a pelear con un gigante como Goliat y también lo mató. Otro que peleó y mató no sé cuántos y la espada se le quedó pegada a la mano. Mira, muchos valientes, muchos valientes. Ciertamente en la Biblia se habla de muchos valientes, pero este Joab realmente no tan solo superó a estos 30 valientes que tuvo David, sino superó a muchos otros hombres valientes. Goliat se metió a la ciudad de Jebús, a la ciudad del enemigo, fue el primero. Si realmente conservaba la vida, bueno, iba a ser jefe. Se cuenta de muchas hazañas de los valientes de David. Hombres que en cierta oportunidad 3 hombres se irrumpieron en el campamento de los filisteos que estaba en Belén y sacaron agua del pozo de Belén a costa de su propia vida. Estaba todo lleno de enemigos y ellos entraron, no se sabe cómo. Sacaron aguas del pozo de Belén y los llevaron a David. Y esto quedó registrado como un hecho tremendo y un hecho muy valeroso, pero nunca lo que ocurrió con Jebús. Alguien tuvo que entrar a Jebús por primera vez. Era el primero. No podía ser el segundo, ni el tercero, ni después de que hayan matado a 10, me meto yo. Ahí tuvo que entrar, arriesgando su propia vida. Era algo que nadie lo iba a hacer. Hoy hay ciudades donde debes ir a predicar, lugares donde todavía el camino de Dios o el reino de los cielos no se ha afianzado con poder y con potencia.
Y Dios está llamando a un Joab. Está esperando que venga un Joab que diga: Señor, yo seré el primero en ir. Claro, después de que vayas vos y se arme una congregación de 500 personas, todo el mundo dirá: vamos a ir a predicar a esa ciudad. Pero ya no es lo mismo. El primero es el jefe y el cabeza. El primero es a quien Dios lo va a premiar. Si tomas hoy la iniciativa de hacer lo que otros no quieren hacer, de ir a lugares donde nadie se anima a ir, de tomar desafíos que la gente diga: vos estás loco, irte a otra ciudad, irte a otro pueblo, irte a otro país, empezar a predicar la palabra, realmente te falla la cabeza. Vos le dirás: bueno, yo voy a ir ahí. Y si soy el primero en ir en medio de toda la batalla, y si mantengo la vida, Dios me constituirá por cabeza y por jefe. Dios derramará una bendición y una unción tan tremenda, porque la Biblia dice que donde abunda el pecado, va a sobreabundar la gracia. El hombre dice que este varón Joab fue el primero en subir a Jebús. El primero entró a la ciudad y empezó a pelear y a pelear y a pelear. Y cuando la gente vio que Joab había subido, el otro dijo: si este subió, yo también. Y si este subió, decía el otro, también yo. Y todos empezaron a tomar la ciudad de Jebús. Los jebuseos veían cómo los judíos estaban ahí adentro, peleaban y defendían lo que ellos creían que les pertenecía: el monte de Sión. Algo tremendo. Hoy hay desafíos tremendos. Algunos quieren ser jefe y cabeza y quieren que Dios les muestre la visión o los sueños que le mostró a otro hombre, sentados en su casa esperando que alguien vaya y abra una obra para yo ir y cantar un cantito ahí en la obra. Dios te dice: sé tú el primero. Vete, tú el primero. Entrarás en la ciudad y ahí esperarás. Y ahí pelearás a costa de tu propia vida, porque allí no habrá otros que te ayuden, estarás solo. Será una batalla muy dura, será una batalla realmente difícil. Entrarás a la fortaleza de las drogas, entrarás a las fortalezas del alcoholismo y empezarás a destruirlas, a derribarlas. Una vez que la fortaleza fue tomada, los demás ya podían entrar fácilmente, y los que estaban adentro podían salir fácilmente también. Gente que no estaba involucrada en la guerra, como mujeres y niños, podían huir fácilmente. Ya la fortaleza había sido tomada. Hay algunos que no se animan a hacer esto, pero si te animas a hacerlo, una bendición tan grande vendrá sobre tu vida, que cuando te quieras dar cuenta dirás: Señor, me has bendecido y me has colmado de bendiciones. Otros quizás te digan que estás loco, pero sin embargo, si puedes hoy entrar a la fortaleza, donde está lleno de enemigos, tomar los lugares que están cautivados por el enemigo, verás una bendición tan pero tan impresionante. Hace apenas muy poco tiempo, cierto creyente estuvo en un lugar, cierto hermano de aquí de la iglesia, estuvo en un lugar y habló con un religioso y le dice este religioso: ¿vos de dónde sos?, le dice. Él le dice: yo soy de aquella iglesia. Y le da el nombre de nuestra iglesia. Y dice: pero esa iglesia, le dice, nosotros hemos empezado a trabajar y hemos aceptado un desafío de Dios hace ya algunos años. Y hemos aceptado el trabajo que Dios nos ha dado. Y hemos aceptado arriesgar nuestra propia vida para la obra de Dios. Y esto no tan solamente es algo que se puede hablar. Aquí en la obra, un hermano entregó su vida en nuestro primer anexo. Y nosotros hemos aceptado este gran desafío de Dios. Hemos vendido todo lo que teníamos. Hemos invertido todo lo que estaba al alcance nuestro. Todos nuestros recursos fueron puestos en las manos de Dios. Jóvenes que han entregado 7, 8 años de su juventud para la obra de Dios. Jóvenes que han salido del pecado y tomaron el desafío de ser los primeros jóvenes que empiezan a predicar en la calle, mientras que los demás se reían.
Y así hemos tomado el desafío de Dios. Y no tan solamente nos conformamos con estar predicando aquí, sino que Dios nos habló de ir a predicar a otros lugares. Dijimos: Señor, no tenemos dinero. Señor, no tenemos recursos. Señor, no conocemos a nadie. Pero Dios nos decía: vayan y prediquen la palabra en tal ciudad. Y yo le decía aquí a mi pequeño ejército, a ver quién iba a ser el primero. Y ahí saltaba uno y decía: yo voy a ir. Voy a ir. Y así se levantaba un par de jóvenes, se iban a abrir la segunda obra. Luego Dios nos decía: vamos, tienen que ir a predicar a tal otro lugar. Yo hablaba con mi ejército, que cada día era más pequeño. Decía: ¿y quién va a ir ahora? Y había una batalla interna. Y empezás a evaluar y empezás a pesar todas las situaciones en tu balanza. Decís: pero en otra obra, si no progreso, si fracaso, en un lugar nuevo, en un lugar que no conozco, si las cosas no salen bien, si no tengo dinero para alimentar a mis hijos, a mi familia. Pero sin embargo tomaban la decisión otro par de jóvenes y decían: nosotros vamos a ir también. Y así empezamos a tomar los desafíos que Dios nos había dado. Lugares que para nosotros eran fortalezas. Hemos entrado arriesgando nuestra propia vida, porque no hemos entrado con miles de dólares o con millones de dólares. Hemos entrado con nada hasta el día de hoy. Este ministerio tan solamente lo sostiene la misericordia de Dios. No tenemos ningún tipo de ingresos, ni del gobierno, ni del Estado, ni de ninguna empresa u organización. Y cada día que pasa y cada proyecto que emprendemos, lo emprendemos arriesgando nuestro futuro, nuestras propias fuerzas, nuestros propios recursos, yendo a predicar en lugares donde tal vez otros no quieren ir a predicar. Dios nos ha puesto grandes desafíos, pero aceptamos el desafío. Yo no sé en tu corazón cuál es la actitud que estás teniendo hoy. Si es una actitud de conformismo, si es una actitud de estancamiento, de decir: yo estoy bien como estoy cómodo como estoy y de aquí no me muevo. Mira, podrás vivir la vida tranquilamente, podrás morir y entrar al reino de los cielos, pero nunca podrás ser un Joab. Nunca serás jefe, nunca serás cabeza. Y ni siquiera pienses en tener las experiencias que un varón de Dios tiene, porque esas experiencias son preparadas para aquellos que toman grandes desafíos. Dios no le dará armas a aquella persona que no está en el campo de batalla. Dios no le dará un rifle al cocinero y un tenedor al soldado. Le dará un tenedor al cocinero y un rifle al soldado. Algunos reclaman la experiencia que predicadores o pastores cuentan y se equivocan. No puedes reclamar esto, porque para que esto venga debes estar en el lugar de ellos o cumpliendo la misma función. Pero sin embargo este religioso fue y le dijo a este joven: ¿y ustedes quiénes son? Soy de tal iglesia, le dijo él. ¿Pero qué iglesia? Ustedes no existen, le decía. ¿Pero qué le pasa?, le decía a este hermano. ¿Qué tiene usted con nosotros? Si la gente va ahí a la iglesia y se convierte. ¿Pero quién se va a convertir en esa iglesia?, dijo. Yo me reía porque Dios avergüenza a los incrédulos, avergüenza a los religiosos también, sea de la religión que sean. Puedes ser religioso de cualquier religión, Dios te avergonzará igual. Lo importante es no ser religioso. Este religioso lo increpaba y en un momento le dice: ¿quién se convirtió en tu iglesia? ¿Quién se convierte? Sí, es mentira, nadie se convierte en tu iglesia. Y este joven le dice: yo me convertí en la iglesia. Yo antes me drogaba, vivía drogándome, yo era un drogadicto y ahora estoy aquí en el camino de Dios. Dice que el otro no le salían palabras para seguir debatiendo con él. Aleluya. Hablamos de lo que sabemos y de lo que hemos visto testificamos. Aleluya. Este joven había escapado de las drogas. Las drogas eran su fortaleza, y él pudo tomar esa fortaleza. Cuando puedes tomar, mira, aunque sean las pequeñas fortalezas de tu vida, Dios te trae una autoridad. Porque Joab, luego de que él tomó la fortaleza, él ya tenía autoridad.
David le dijo: serás cabeza y jefe, y no había vuelta de hoja. En toda la vida de Joab, Joab estuvo al frente del ejército de David. Joab hacía entrar a las fuerzas de Dios y las hacía salir. Joab las hacía pelear y Joab las hacía retroceder. Por Joab se gobernó el ejército de Israel en todos los días de la vida de David. Este joven había escapado de las drogas, había podido derrotar la fortaleza de las drogas que había en su vida. Esto le dio una autoridad. Algunos religiosos dirán: porque el Mateo, el Marcos, aquí dice tal cosa, porque este versículo con este otro versículo y con el interlineal y con tal otro versículo de la exegesis significa tal cosa. Vos decirle: mirá, es bueno todo lo que decís, tal vez es muy intelectual. Pero vos decirle: pero yo he visto a los enfermos sanarse. Le he predicado a gente en el psiquiátrico que estaban totalmente locos y que ahora están cuerdos y sanos para la gloria de Dios. El conocimiento vos lo podés adquirir si te dedicás. La experiencia, por más que el hipócrita se esfuerce, no la puede adquirir. Este cura era muy cura, pero no tenía autoridad, porque no había podido vencer la fortaleza del pecado. Solamente cuando uno entra a la fortaleza y la destruye, cuando uno vence la fortaleza, uno tiene la autoridad. Yo escuché muchos predicadores en mi vida. Un día, escuchando a cierto predicador, dije: ¿por qué cuando este predicador habla? Hace muchos años yo decía: ¿por qué cuando este predicador habla, sus palabras llegan a mi corazón? ¿Y por qué cuando otros predicadores hablan me aburro, me duermo? Parece que están hablando al aire y parece que sus palabras son huecas, me distraigo. ¿Y por qué cuando este otro predicador habla, parece que entro en una dimensión distinta? Parece que entro como bajo el abrigo de Dios. Parece que nada me puede dañar cuando Él está hablando. Me sentía invencible cuando estaba escuchando los mensajes. Yo decía: ¿por qué? Y no encontraba la respuesta. Pasaron muchos años y la respuesta me la dio Dios después de muchos años. La diferencia no era en el conocimiento bíblico. Escuché a personas que tienen un muy buen conocimiento de las Escrituras, conocimiento de la historia, conocimiento tal vez de los idiomas originales, de las Escrituras. Pero lo que tenía este varón era distinto. Yo no sabía darme cuenta que era lo que tenía, y la respuesta me la dio Dios después de muchos años. Y el Espíritu Santo me dijo: ¿sabes por qué esas palabras llegaban a tu corazón? ¿Sabes por qué cuando se predicaba el mensaje, o cuando esta persona predicaba el mensaje, vos eras bendecido? Porque tenía autoridad, porque vivía lo que predicaba, porque tenía una experiencia de vida, porque hablaba de algo que él había experimentado. Imagínate, luego el ejército de David volvió a la ciudad y se juntaron los hombres por ahí, se juntaron con sus esposas en un asado de amigos. Si viviésemos aquí en Argentina, es así, un asado de amigos. Yo no sé cuál era el momento ni la situación en la que se reunían los vecinos, diciendo: ¿y cómo estuvo la batalla con los jebuseos? Fue muy dura. Las mujeres preguntando: ¿y qué? Hubo mucha sangre, hubo muchos muertos. Y por ahí uno: no, si yo en un momento tuve que tomar la iniciativa. Hablando uno que entró cuando entraron todos los del ejército de Israel, engañando y mintiendo. No, yo tengo buenas técnicas. Aprendí muchas técnicas de batalla y esto me sirvió mucho porque he estudiado con aquel maestro, me enseñó a manejar la espada, y tal otro hombre anciano que vivía por allá me enseñó a manejar el arco y la flecha. Mi abuelo me enseñó a manejar bien la daga, y todo esto me sirvió. Y si alguien preguntaba: ¿y quién entró primero a la fortaleza? Me imagino que con tanta técnica deberías haber sido el primero. No, fue Juan. Tal vez no tengas técnica, tal vez no tengas homilética,
ni hermenéutica. Quizás no tengas conocimiento de las Escrituras, un conocimiento tremendo de las Escrituras. Mira, lo que te hace falta para empezar a predicar no es muy grande. El resto lo irás adquiriendo en el camino. Pero tan simplemente, si hoy vas y le dices a alguien, la Biblia habla de Dios y que es un Dios grande y que es un Dios fuerte y que es un Dios poderoso, y ese alguien te pregunta, ¿y vos comprobaste la fuerza de ese Dios, el poder? ¿Él hizo algo por ti? No, no hizo nada por mí. Conozco a un hombre, conozco a uno que dicen que Dios hizo algo por él. Entonces este va a decir, me gustaría hablar con él. Y todo tu conocimiento y tal vez toda tu teología quedó inservible en ese momento porque no está acompañada por una experiencia. Porque no sos un valiente que toma la fortaleza, que va a la otra etapa, que sigue avanzando, que sigue aceptando desafíos. Distinto es cuando viene una persona y tal vez no tiene mucho conocimiento bíblico, quizás es muy nueva. Así le pasó a cierta persona que era demasiado nueva y le dice, le empezaron a preguntar, pero decime por qué esto y por qué lo otro, y por qué la Biblia dice tal cosa y por qué la Biblia dice tal otra. Esta persona dice, bueno, miren, yo hace poco que voy a la iglesia, conozco de Dios, pero conozco muy poco, pero lo que sí sé es que yo en ese lugar fui bendecido por Dios, que Dios me tocó, que Dios me quebrantó, que me llenó de su Espíritu Santo, que me sanó. ¡Aleluya! Santo es Dios. Así Joab fue el primero en entrar a la fortaleza, y por ser el que entró a la fortaleza le vino la autoridad. La autoridad no la vas a conseguir con un carnet de pastor, un carnet de apóstol o un título de algo que los demás piensen que te otorgará autoridad. La autoridad la vas a conseguir por destruir las fortalezas que hay en tu vida. Y no tan solamente del enemigo que está adentro, sino también del enemigo que está afuera. Cuanto más fortalezas tomes, más autoridad tendrás. ¿Cómo pensás que antes estaban los títulos? Usted será coronel, usted teniente coronel. Yo te invito a que en tu casa, y te comprometo, para que sigas leyendo desde el versículo 10 hasta el versículo 47 del capítulo de Primera de Crónicas, capítulo 11. En tu casa leerás Primera de Crónicas 11, del 10 al 47. Lo leerás. Ahí se habla acerca de los valientes de David. David es como que le va otorgando cierto grado de autoridad a todo su ejército y va formando como un escalafón. Y fíjate cómo lo otorga. ¿Por qué? Entonces David juntaba a su ejército, decía, bueno, este mató a 300 en la batalla que hicimos en tal ciudad. Este va a ser teniente. Entonces nadie decía, no, pero ¿cómo puede ser teniente él? Si yo tengo más antigüedad, si yo estuve en todas las batallas, yo aprendí todas las técnicas. Era indiscutible porque decía, bueno, si alguien se quejaba, decía, andaba, mata vos 350 y te haré teniente. Entonces el otro decía, no, mejor me callo la boca. Después decía, este mató a un gigante como de 3 metros al cual ninguno se le animó, así que este lo voy a hacer, tal vez capitán. Y así David iba entregando, y no tan solamente David, en todos los ejércitos en la antigüedad, el capitán o el jefe de todos era el más valiente de todos. El más valiente. Ahí no era por estudio, por antigüedad, porque ya fuiste cabo, entonces cabo primero, luego sargento ayudante y luego sargento, y no sé cómo es la escala porque nunca hice el servicio militar. No era ni por antigüedad, ni por estudio, ni por técnicas, ni por cursos, ni por nada que se le parezca. Era por la experiencia. ¿A cuántos mataste en tu vida? Y yo me maté como a 30,000. Vos eras jefe de todo el ejército. ¿A cuántos ganaste en tu vida? Y yo gané a 2. Bueno, cocinero. ¿A cuántas almas predicaste en este último mes? Y no le prediqué a nadie. Bueno, aguatero. ¿Qué quieres ser? ¿Ser
ser el número 10 cuando nunca has practicado, cuando no tienes una experiencia. Si no estás derribando fortalezas, no puedes reclamar una autoridad, no puede venir el poder a tu vida. Muchos dicen: voy a ir al seminario sobre la unción y el fuego, voy a ir a Pensácola, voy a ir tal vez allí a Estados Unidos, donde está, voy a ir a capturar la unción, voy a ir a Corea a orar en el monte de Bolsonguichó, y voy a dirigirme a todos los lugares que yo crea que son importantes o que tienen unción para yo tener esa unción. Puedes recorrerte todos los lugares más importantes o más conocidos del mundo, y tu vida seguirá siendo la misma. Si alguien dice: pastor, ¿qué debo hacer? Debes tomar la actitud de Joab. Debes derribar fortalezas y Dios te irá haciendo jefe. Debes hacer lo que nadie se anima a hacer. Pastor, pero en mi iglesia no salen con megáfono. ¿Por qué no sos el primero? En mi iglesia tampoco salían con megáfono. Cuando yo le dije al pastor: voy a salir con el megáfono, el pastor me dijo: no salimos en la iglesia con megáfono. Pero empecé a salir con el megáfono luego y empecé a ver la mano de Dios. Tal vez algunos dicen: pero en mi iglesia no se estila visitar a los hospitales. Séte el primero. En mi iglesia no se estila predicar a las madrugadas a la gente drogadicta, a la gente que anda en la noche. ¿Por qué no sos el primero? Yo tenía un líder de jóvenes. Este líder de jóvenes realmente empezó a juntar, luego que yo dejé de salir con los hermanos a predicar en la noche por causa de las actividades. La iglesia era aún pequeña y designé a este líder de jóvenes. Y este líder de jóvenes empezaba a orar, a batallar, a pelear. Clamaba a Dios, a tal punto que cuando salían a predicar, los demonios se manifestaban en las vidrieras. Cierta Navidad, creo que no era Navidad, cierto año nuevo, hace ya varios años atrás, lo pasamos creo que estaba mi esposa y un par de hermanos más. Pasamos echando fuera un demonio en la vidriera de un negocio, en las entradas de la vidriera, de las vidrieras. Ahí estábamos el año nuevo, echando fuera un demonio. Salía el grupo a predicar y los demonios empezaban a manifestarse. Empezó a pelear su bendición este joven, quería su bendición. Y no cumplir, bueno, ya cumplí, ya prediqué la hora que tenía que predicar, me voy a mi casa. Sino que lo hacía con ánimo, lo hacía porque él sabía que tenía que romper las fortalezas. Dios empezó a bendecirlo, empezó a bendecirlo de tal manera que no alcanzó a pasar mucho tiempo cuando ya estaba al frente de una obra y cuando ya estaba pastoreando una congregación, adoctrinando, discipulando, saliendo a predicar a la calle, ahora con su propia congregación. ¡Aleluya! ¿Entiendes la diferencia? Yo puedo pararme a predicar hoy y hacerte un mensaje muy hermoso teológicamente, pero si yo no he derribado ninguna fortaleza, vos dirás: el pastor habla muy lindo de las escrituras, pero no cuenta nada de lo que él pudo haber hecho. Y es bueno cuando vos tienes enfrente a alguien que realmente está caminando de la mano de Dios. Yo, cuando empecé a caminar como creyente, podía mirar a algunos predicadores que caminaban o trataban de caminar de la mano de Dios, y entre miles yo miraba a un par de ellos que sobresalían de los demás, y ellos me inspiraban a mí valentía, me inspiraban fortaleza, me inspiraban coraje. Si yo hubiese mirado a los que nunca se animan a trascender, a los que nunca se animan siquiera a vender una rueda de auxilio para predicar el mensaje de Cristo, podría tal vez hoy también ser un pastor, pero quizás hoy estaría pastoreando a mi esposa y a mis 2 hijos, nada más. Lo bueno es cuando puedes mirar a tu alrededor y tener ejemplos vivos. La Biblia dice que en los tiempos de Gedeón había mucha gente, muchos hombres valientes,
Pero tan solamente uno estuvo dispuesto a arriesgar su vida, porque los madianitas venían y comían todo y robaban todos los alimentos de los hijos de Israel y se iban a su tierra. Entonces cierto hombre se cansó. Dios le habló y le dijo: tienes que levantarte, a pesar de que este varón no era quizás un varón con grande visión. Él dijo: pero ¿cómo Dios está con nosotros si nos está pasando todo esto? Pero Dios le dijo: yo estoy contigo, varón esforzado y valiente. Reúne un ejército y pelea, y yo estaré contigo. Entonces, a pesar de que él en un momento estaba como entregado, como incluso como desconfiando de Dios, cuando Dios le habló, él tomó el desafío. Estuvo dispuesto a arriesgar su propia vida. Cuando Dios le dice: júntate un ejército, él empieza a juntar un ejército. Dios dice: este creerá en mí o estará medio dudando. Se juntó 30,000. Y bueno, tal vez Dios habrá pensado: con 30,000 cualquiera es valiente. Le dijo: che, Gedeón, ¿por qué no despedís a alguna gente? Porque son muchos. Había un gran ejército de madianitas del otro lado. Entonces Gedeón despide o hace despedir a gran parte del pueblo y se van 20,000, abandonan el ejército de Gedeón. Gedeón se queda con 10,000 y aún dispuesto a arriesgar su propia vida. Tal vez Dios lo miraría y diría: bueno, con 10,000 también cualquiera puede ser valiente. Vamos a ver si este realmente confía en mí, si se juega por mí, si puede ser jefe. Joab entró solo, confiando en que Dios le había entregado esa ciudad y que el Señor estaba con ellos. Entonces Dios le habla a Gedeón, le dice: mira, voy a darte una señal a través de la cual te voy a escoger a la gente, y a los que yo no escoja los vas a despedir. Después de aquella señal, le quedó a Gedeón 5,000. Eran 10,000 ya de los 30,000 que él había juntado. 5,000, 4,000, 2,000. ¿Cuántos le quedaron? Le quedaron 300 hombres. Había un gran ejército de madianitas y Dios le dijo: bueno, con esos 300, si realmente me crees, ve y pelea. Señor, pero alquilame un local, dame un sueldo fijo, una obra social, un seguro de desempleo, un instituto bíblico, y voy a ser tu siervo. Dios dice: con eso cualquiera es siervo. Cualquier desocupado sería pastor en esas condiciones, ¿no te parece? Algunos dicen: se hacen pastores para llenarse de plata. Yo no creo que si uno quisiese llenarse de plata pueda escoger sabiamente ser pastor. Puede ser vendedor de autos. Tal vez pueda llenarte de plata mintiéndole a la gente o después de mucho tiempo. No digo que todos los que vendan autos mientan, pero vos sabrás quiénes entran en este grupo. Podrías hacerte político, desviar unos 200 millones o 500 millones. Hoy la gente dice: porque el pastor ese pide el diezmo. Hace poco escuchaba un programa y cierta mujer le preguntó a un pastor: ¿en su iglesia piden el diezmo? Como diciendo que matan a la gente ahí adentro. Y la gente dice: piden el diezmo, como diciendo: a ver, te puse en un aprieto. ¿Qué aprieto puede haber? El diezmo no lo pide la iglesia, lo reclama Dios para que su obra se solvente. Lo que pasa es que la gente trata de poner a un chivo expiatorio, a alguien a quien mirar, mientras por detrás el político se roba 300 millones de dólares, 500 millones de dólares, 1,000 millones de dólares. Dicen: che, tu iglesia pide diezmo. Anda y preguntarle a la iglesia de 20 miembros cuánto pueden tener de diezmo. En iglesias de 40 personas, de 100 personas, ¿cuántos millones de dólares entran de diezmo? Entonces, el diablo es muy astuto, desvía la mirada hacia alguien que está tratando de servir a Dios, y por detrás los políticos se roban, no un auto. Si hoy ven a un pastor con un auto nuevo, dice: mira,
Ahí está, le anda robando la plata a la gente. Supongamos que el pastor ese es un ladrón. ¿Cuánto podría valer un auto? $20,000. Anda, fíjate cuánto te está robando tu gobernador. Millones. A través de los pactos, de las concesiones con las empresas. Millones. Millones que se desvían. No $100,000, no $10,000. Entonces ellos se encargan de que por ahí la opinión pública o ciertos periodistas, esa clase de periodista que es oposición al verdadero periodismo, que incluso los verdaderos periodistas los denuncian, se encarga de apuntar con el dedo. Dice, ahí piden el diezmo, están levantando la ofrenda en la iglesia. Mientras que los católicos amasan la plata del incrédulo, del católico, del mormón, del umbandista, del budista. Se preocupan a ver si en una iglesia piden el diezmo. Y algunos se sienten incómodos, que me pregunten a mí. Que alguien venga y me pregunte a mí si en mi iglesia pido el diezmo. Que me lleven a un programa de televisión y que me pregunten si pido el diezmo en la iglesia. Van a ver lo que les digo. Dios le dijo a Gedeón: mira, Gedeón, con 300 te voy a mandar a pelear. ¿Estás dispuesto? Gedeón dijo: sí, Señor. Solamente dijo él: quiero saber que tú estás conmigo, nada más. Si tú estás conmigo, yo iré con 300, iré con 200 o hasta iré solo. Como sea, iré. Entonces Gedeón le pide unas señales a Dios. Dios le da la señal y Gedeón dice: Señor, voy a ir a pelear. Gedeón fue a pelear. Mejor dicho, ni siquiera peleó, porque los 300 rodearon el campamento del enemigo. Pusieron fuego adentro de una especie de vasijas. En cierto momento empezaron a tocar las trompetas, porque llegaron de noche al campamento. Eran miles de enemigos. Empezaron a tocar las trompetas. Todos estaban durmiendo. Cuando se despertaron, vieron que las trompetas sonaban y ellos rompieron los cántaros. Y al romper el cántaro quedó al descubierto el fuego que había dentro, y se vio toda una llamarada que les rodeaba, llamas por todos lados que les rodeaban, y las trompetas que sonaban. Así que empezaron a agarrar las espadas y empezaron a clavarle al que tenían al lado. Dice la Biblia que aquel día se mataron solos. Y los hijos de Dios volvieron en victoria. Habían derribado realmente la fortaleza. Ahora a Gedeón nadie le podía decir que era lo que es ser valiente. Ahora a Gedeón nadie le podía decir que él se hizo general de un ejército para tener mucho poder. Dios lo había dejado con 300. Ser general de 30,000. ¡Oh, cuánta honra! Ser general de 300. Dice a tal punto que la gente reconoció que Gedeón era un enviado de Dios, porque ¿quién iba a ir a pelear con 300? Con 300 hombres contra miles de madianitas. Dice que cuando ellos invadieron el campo, dice que la gente decía: por la espada de Jehová y por la espada de Gedeón. Aquel día hubo realmente una grande victoria. Yo no sé cómo es tu vida hoy. No sé si realmente estás dispuesto a tomar este camino. Por más que Satanás o por allí uno que otra persona que quiere formar una opinión en la gente trate de ridiculizarte, de decirte: vos te vas a llenar de plata siendo un pastor. Yo sé lo que los pastores atraviesan. Que vayan a contarle a otro ese cuento de que los pastores se llenan de dinero. Tal vez se llenarán de dinero en países donde tienen millones de dólares. Aquí en Argentina los pastores se mueren de hambre. Los pastores no tienen obra social. Los pastores no pagan jubilaciones. Si hoy un pastor se aparta del ministerio, no tiene mañana cómo asegurar su vida. Vos vas a cobrar un sueldo por más que dejes de trabajar cuando seas viejo. Si tus hijos se enferman, podrás llevarlo tal vez a una clínica o un hospital. Lo atenderán bien. El pastor no tiene obra social. La mayoría no tiene obra social. Trabajan por la fe y por amor a la obra de Dios. Cuando escuches que dicen que viven de la gente o de la ignorancia de la gente, decirle realmente a los que viven de la ignorancia de la gente son aquellos que le van y le dan una docena de empanadas y una damajuana de vino para que los voten, y a cambio de 2 pesos o 4 pesos que vale una docena de empanadas se roban millones, y luego se encuentran cuentas en Suiza o incluso en Uruguay de cientos de millones.
Un dinero que un hombre no puede gastar en toda su vida. Tener 100 millones de dólares para un hombre es algo realmente descabellado. No podría gastárselo viviendo una vida normal. Algo tremendo. En nuestro país, los narcotraficantes le dan plata a los presidentes para que suban al poder y nadie dice nada. Y cuando alguien dice, usted pide el diezmo, la gente se horroriza. Dice, en esa iglesia le piden plata a la gente. Y si la gente quiere dar la plata, ¿cuál es tu problema? La gente juega a la quiniela y nosotros no nos quejamos. Tiran la plata en el casino y nadie dice nada. ¿Y qué tal si la gente dice, si yo la quiero tirar, así como vos la llamás, en la iglesia evangélica, ¿a vos qué te importa? ¿O tenés miedo que la iglesia cristiana crezca más y se fortalezca más? Yo te invito a que te pongas de pie hoy. Hay que ir a tomar la fortaleza. Los riesgos son muchos. Enemigos de por fuera, enemigos de adentro. Aún tus propios, los de tu propia casa, tus propios hermanos tal vez te serán por peores enemigos. Pero Dios te constituirá por jefe. Dios te pondrá como un ejemplo. Gedeón luego fue un ejemplo para los demás. La gente decía, peleamos por Jehová y por Gedeón. Un hombre que confía en Dios. Un hombre que lo arriesga todo por Dios. Anda y planteale a un empresario este negocio. Yo le voy a plantear el negocio al empresario, el negocio de las predicaciones en las iglesias creyentes, en las iglesias cristianas. Le voy a plantear a un empresario, a alguien muy astuto, le voy a decir, bueno, mira, vos tenés para trabajar en una fábrica, en una empresa, para invertir en la bolsa, para ser un político y robarle la plata a la gente, para ser un demagogo, para hacer lo que sea, para hacer un ñoqui, un tallarín, lo que a vos se te ocurra. Y si no, tengo un negociazo, dirían los cordobeses. Allá en una iglesia te van a mandar a predicar a una ciudad. A una ciudad vas a tener que ir a convencer a la gente de que se vuelva a Dios. En esa ciudad. Una ciudad del norte, una de las tantas ciudades del norte donde hay mucha pobreza. Donde la gente gana 200 pesos o 150 pesos al mes. Bueno, ¿y cuál será la primera inversión? ¿Qué me darán? Te daremos el dinero para que alquiles un local durante unos cuantos meses y después te las arreglarás por fe. Ese es el negocio de las iglesias cristianas. Anda y comentale a un empresario, a alguien que sepa de economía. Se te va a reír en la cara. Te va a decir, eso no es un negocio. Ir a predicar a un lugar donde ir a convencer a la gente de la existencia de Dios. Decirle a la gente que deje la bailanta. Decirle a la gente que deje el cuarteto. Decirle que dejen las drogas. Decirle a los políticos que dejen de robar. Es una misión imposible realmente. Y encima pretender que tomen como costumbre asistir a un lugar, a una iglesia, a cerrar los ojos y a cantarle a un Dios que no ven. Y encima que ganan 300 pesos sacar plata, sacar el diezmo de su sueldo y darlo para la iglesia. Encima pretender que después esta gente empiece a salir por la calle, a pasar papelón predicando, mientras que sus amigos los miran desde la esquina, están tomando una damajuana de vino y se ríen de él. Y le gritan canuto, evangélico. Te va a decir algún hombre de negocios, te va a decir realmente es una locura. Y más que negocio, es una aventura. Bueno, esto es a los que muchos dicen que esto es un negocio. Que la fe de los creyentes se negocia. Negocio los que hacen los católicos. Que predican una solidaridad con el pobre y el Vaticano está lleno de dinero. Eso realmente es un negocio. Pero ¿qué pasa? Aquí en Argentina nadie quiere hablar de esto. Incluso hay algunos medios que tratan de taparlo, porque detrás están los intereses de la Iglesia Católica, que no quieren que el tema se instale en la sociedad. Si un pastor cae en pecado, lo hablarán por años.
Hay un pastor que se separó de su mujer hace como 3 años y dale que dale con ese pastor. En el lapso de esos 3 años se encontraron curas homosexuales levantando jovencitos en las plazas. Curas que abusaron de como 8 o 10 niñas. Curas que se robaron plata de Cáritas, o por lo menos hubo denuncias que fueron y sacaron depósitos de cientos de miles de dólares. Curas que querían hacer una ciudad de homosexuales y de lesbianas y de prostitutas. Curas que tuvieron una relación homosexual pública o difundida. ¿Cuánto duró esto en la opinión pública? Vos dirás, ni siquiera lo escuché. Tal vez en los diarios de tu ciudad estas noticias no lo pasan porque el obispo se va a enojar. Entonces, como esos diarios no están libres, ni predican, o mejor dicho, ni publican libremente, recortan la información porque estas noticias salen por las agencias. Y las agencias de noticias llegan prácticamente al mundo. Hay agencias que llegan a todo el mundo. Por lo menos en la Argentina hay 2 o 3 agencias que las tienen todos los medios. Hoy también se hablaba de aquel cura que le fue de tropiezo a su novicia. Curas que abandonaron, tuvieron hijos, tuvieron aventuras y tuvieron hijos y los mandaron a que sean sacerdotes en otra provincia. ¿Cuántos años se habló de esto? Vos dirás, ni un día, se dijo un día y se lo tapó. El desafío de los creyentes realmente es grande. Si cometes un error, lo hablarán por 20 años. Realmente el riesgo es grande. Pero debemos tomar las fortalezas. Y Dios nos va a bendecir a un nivel jamás antes imaginado. Nos hará por cabeza. Nos dará Dios el poder y seremos por jefes espirituales. De tu vida dependerá la bendición en una ciudad. De tu vida dependerá que mucha gente que está en las drogas salga. Los planes que el gobierno tiene son buenos, o tienen buenas intenciones, mejor dicho, pero son estériles en cuanto a lo quieren llevar a la práctica. Invierten millones y no rescatan ni a un drogadicto. Hay asociaciones de recuperación de drogadictos que no tienen frutos. Luego la gente irá a la iglesia y te preguntará: ¿cómo hacen ustedes para sacar los jóvenes? Aquí hace poco hicieron una reunión de varias asociaciones por problemas de drogas y problemas de familiares y demás. Y mucha gente hablaba y hablaba. A mí me parece, decía una persona de una asociación, tal cosa y tal otra, y otro tal cosa. Y entre esa reunión nos habían invitado a nosotros. Entonces yo mandé a una hermana que vaya. Le digo: anda. Y le dice: ¿y ustedes cómo hacen? Entonces esta hermana comenzó a contarle todo lo que la iglesia estaba haciendo. Cómo la gente que está en las drogas deja las drogas. Una efectividad tremenda. No estamos invirtiendo miles o cientos de miles de dólares para no rescatar ni a un drogadicto. Cómo los delincuentes dejan de delinquir. Un comisario le preguntó y le dice: cuénteme. Y iba contando. Entonces una mujer dice: bueno, y quería interrumpirla. Este hombre dice: no, por favor, déjela que termine, que me interesa lo que está diciendo. ¿Por qué le interesa? Porque está viendo que realmente Dios te está constituyendo por jefe y por cabeza. Y que de tu iglesia, que tal vez de tu congregación va a depender el cambio de cientos de personas que van a dejar para siempre las drogas, que van a dejar para siempre la violencia, que van a dejar de andar por las calles delinquiendo, que van a dejar de frecuentar los psiquiátricos y que ahora van a caminar con la frente bien en alta. Santo es el nombre de Dios. ¡Aleluya! Vamos a hacer una oración hoy. Tal vez alguien dice: bueno, pastor, se me está haciendo tarde. Realmente a todos se nos está haciendo tarde. Porque el tiempo es corto, dice la Biblia. Y mientras la luz dure, debemos trabajar antes de que se acerque la noche, en donde ya no podamos hacer nada y sea demasiado tarde para actuar. Hoy es tiempo para tu vida. Él te está hablando. Su palabra te habla. Joab fue el jefe del ejército de David. Joab fue un varón que conoció tremendas victorias. Donde había victoria, seguro estaba Joab.
Morían soldados en el campo de batalla. Joab no podía morir. Era un ejemplo de vida. Era un ejemplo de valentía. Yo quiero que hoy cierres tus ojos. Quiero hacer una oración por tu vida. Solamente que vos cierres tus ojos y quiero orar por tu vida. Tal vez en tu corazón estás sintiendo que algo te está hablando en esta noche. Que hay algo en tu corazón que deba cambiar. Yo quiero que des el próximo paso, que es aceptar a Jesús. Luego que aceptes a Jesús, tus ojos serán abiertos. Entenderás lo que antes no entendías. La Biblia dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debas andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Si alguien quiere aceptar a Jesús, yo le invito a que cierre sus ojos hoy y que repita esta oración después de mí, que dice: Señor Jesús, Señor Jesús, en este momento te recibo en mi corazón como mi Salvador personal y como mi Dios. Te pido perdón por todos mis pecados y por mis errores. Señor, ayúdame a seguirte. Ayúdame a conocerte y a serte fiel. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Aleluya. Esto fue Mensaje de Poder y Esperanza con Hernán Alberto Cortés. Para más información, visítanos en hernanalbertocortés.com